el método que hicimos ayer, el método de la burbuja. No, profe. Entonces recuerden que siempre hay que buscar optimizar el código porque de eso depende el tiempo de ejecución. Entonces, después, ya conforme avancemos, vamos a hablar un poco de complejidad computacional y ver cómo esto afecta al performance de nuestras aplicaciones. Pero bueno, continuando con lo que hemos visto, ¿dudas con lo que hemos visto hasta el día de ayer? ¿No hay dudas? Sí, profe. ¿Cuál es la duda? Ese, todo bien, pero de repente me quedé pensando así como de, ¿por qué se declara como 6T y adentro de del N lo ponemos como size of? A ver, Ya lo había explicado, si ya lo había explicado, se me pasó, no sé, pero no lo tengo claro. no te preocupes. Lo que pasa, a ver, déjame mostrarte el código. Es que una cosa es size t y otra cosa es size of. Sé que uno regresa al otro, pero me quedo así como, Ajá. ¿cuál es el que regresa a cuál o qué? Ah, pues muy fácil. Ok. Cuando nosotros estamos trabajando con tipos de datos, size_t es un tipo de dato. Ese size_t me representa un entero sin signo. Este sería el equivalente a poner algo así, un signet, un signet int n. Entonces me van a decir, bueno, pues que no es, si es un signet int n, ¿por qué usar size_t? Porque pues también se está trabajando como un estándar. size_t como un tipo de datos, como un tipo de dato usado, sobre todo cuando quiero trabajar con memoria sí, sobre todo con memoria, ¿no? Entonces mejor, es preferible usar un size_t. Ahora, size_t solo es un tipo de dato que me está ayudando a generar una variable. En este caso, mi variable n. La función sizeOf tiene un prototipo más o menos así. Size_t, sizeOf, y entre paréntesis, el, el data type, ¿no? Más o menos así. En donde ese data type, bueno, es el tipo de dato que yo quiero recibir y lo que hace es devolverme el número de bytes, el número de bytes usados en memoria para el tipo de dato. Y ese número de bytes, pues forzosamente tiene que ser entero y forzosamente sin signo. ¿Por qué? Porque pues es el número, un espacio en memoria nunca puede ser negativo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, sizeOf me devuelve un tipo de dato de tipo un signet int. Y ese tipo un signet int, pues es reconocido como size_t, ¿no? Entonces puedo usar un signet int o size_t. A eso se refiere. Entonces déjame comentar esto este, para que no me cause conflicto. Entonces, sizeOf es una función que recibe como argumento, esto es lo que le estoy pasando como argumento. Esto, déjame poner mi anotador. Esto es el argumento, la, la, lo que necesita para trabajar. Y el valor de retorno, pues lo asigna a size_t. En este caso, el valor de retorno se está usando para dividirse entre el tamaño en bytes del arreglo de la posición 0. Entonces, sizeOf de arreglo me da todo el arreglo, el tamaño en bytes. Y sizeOf, el tamaño en bytes, pero de solo un elemento. Entonces, al dividirlo, pues forzosamente es un entero sin signo. ¿Por qué? Porque el arreglo, pues es, dependiendo del tamaño, es n veces el tamaño de un tipo de dato. Entonces, por eso forzosamente la división es entera, no hay problema. Nunca me va a dar una división decimal, ¿no? Porque un arreglo no puede tener 3.5 elementos, ¿no? Tiene 3 o tiene 4, pero no 3.5, ¿no? ¿Dudas? Sí, entonces,
eh, al, mo- al momento de utilizar el 6T, ¿cuál es la diferencia con el unsigned int? Exactamente. Dice que el 6T se usa para trabajos de memoria. Que pues No sí, hay ninguna, no hay ninguna. no hay ninguna diferencia. Sigue siendo un entero sin signo. Había, ayer quise ver esa cosa porque no había entendido y según que la usan al momento de querer ver los índices de un arreglo, que porque algo de que tiene que ver con que el size T puede alcanzar hasta donde le pida el usuario, ¿sabe qué? No Sí, porque entendí que, recuérdate que un unsigned int pues puede tener un número mucho más grande de elementos que solamente un entero, ¿no? sí, De hecho, tiene el doble, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿cuál es el máximo número que puedo tener yo con un unsigned int? Eso ya lo saben, ¿no? Eso ya lo deben de poder sacar, ¿no? ¿Cuál es el máximo número de elementos que puedo, el número mayor que puedo obtener con un unsigned int y cuál es el número mayor que puedo tener con un signed int o int nada más, ¿no? Porque recordemos que el no ponerle el modificador signed forzosamente usa el entero con signo. Y en el entero con signo, el último bit, perdón, el bit más significativo se usa como bit de signo. Y eso ya habíamos hablado con antelación. ¿Dudas? por mi Profe, parte nada es más, todo. si en vez de size t hubiéramos puesto int n, para calcular el tamaño del arreglo, ¿sí funcionaría el size of o ese size of igual va Sí, relacionado sí, con sí funciona, pero aquí viene el problema. ¿Qué pasa si el arreglo fuera muy, muy grande? Pues corremos el riesgo de que el número no quepa en un entero, ¿no? ¿Cuántos bytes se usan para un entero? ¿Cuántos bytes? Eran 2 a la elevado a la Bytes, 32 bytes, bytes. bytes. ¿Cuántos bytes? 4, Pues ¿no? lo dividí entre 8. ¿Mande? 4 bytes. 4 bytes, ¿no? Se usan para un entero. ¿Sí es correcto? ¿4 bytes? Pues vamos a verlo, ¿no? Este. Print por ciento signed, coma, size of, entre paréntesis le mandamos un int, entonces punto y coma, ¿no? Entonces, ese es el número de bytes, entonces, mm, 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 O sea, también podríamos usar un long de cierto modo, ¿no? Aunque no es recomendable. pero Solo fue el test. acuérdate que el long es un entero, pero con signo, ¿no? Tendría que ser un unsigned long. Ok, ok. Pero pues ya más recomendable el size t, ¿no? Mejor. Precisamente por eso es más recomendable el size T. Ah, está, ¿no? No le puse aquí, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Put size of int, aquí está. Aquí le vamos a poner tamaño entero. Está, ¿no? Tamaño, un entero tiene 4 bytes, ¿no? Entonces, de ahí divide 4 bytes, es 4 por 8, 32. Se utiliza 32 bits para mostrar la información, que es 2 a la 32. ¿Cuánto es la mitad de 2 a la 32? 2 a la 31. 2 a la 31. Entonces, la mitad de 2 a la 32 es 2 a la 31. Quiere decir que solo puedo representar hasta 2 a la 31 elementos, ¿no? Porque acuérdense que el último bit es de signo.
pero con un unsigned int puedo representar 2 a la 32 elementos, o sea, el doble de elementos que solamente con un int. Es por eso que es preferible usar size_t, o bueno, o unsigned int, ¿no? Incluso para manejo de índices de arreglos, por eso es que si se dan cuenta, yo estoy usando el índice como un size_t. O sea, mis índices son size_t, ¿no? Aquí son de tipo size_t. Aunque aquí también puede haber hecho size_t, ¿no? Pero bueno, al final eh, ya depende de ustedes el tipo de dato que usen, pero pues hay que usar el dato adecuado de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Sí me escucharon? Pues nada, de mi Sí, parte. profe, pero creo que no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces, hasta ahorita los arreglos que hemos visto son arreglos que llamamos arreglos unidimensionales, es decir, son arreglos que pueden representarse como un vector o una tupla, solamente con una dimensión. Nosotros podemos definir arreglos multidimensionales. ¿Qué es un arreglo multidimensional? Pues es un arreglo que se forma por más de una dimensión y cada dimensión de nuestro arreglo pues está referenciado por un índice. Entonces, para yo declarar un arreglo de tipo multidimensional, pues simplemente defino el tipo de dato de mi arreglo, el nombre de mi arreglo, corchetes, tamaño de la dimensión 1, corchetes, tamaño de la dimensión 2, y así sucesivamente dependiendo la dimensión que yo quiera. Entonces puedo crear arreglos desde una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, etcétera. Esto es n-dimensional. ¿Cuántas dimensiones yo necesito? Entonces, dependiendo para cada tipo de arreglo, pues voy a requerir un corchete con su tamaño de dimensión, ¿sí? Y puedo o no inicializarlo, esto ya depende de nosotros. La inicialización se puede hacer usando el operador de asignación y entre corchetes, perdón, y entre llaves, los valores que van a inicializar, siempre y cuando estos valores deben de representarse por dimensión, ¿sí? Entonces, yo puedo tener arreglos 2 dimensionales, 3 dimensionales, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear un... Profe, eh, ¿y como para qué nos serviría un arreglo multidimensional? pues un arreglo multidimensional. Si con un arreglo unidimensional puedes almacenar valores que me representen a un tipo de variable de tamaño n, pues imagínate un arreglo multidimensional, pues ya puedes trabajar con matrices de 1, de 2, de 3 dimensiones, eh, sistemas espaciales. ¿Has oído hablar de los cubos de datos? Simón. Perdón, Iliad, me llamo Sí, Iliad. profe. Ah, pues un cubo de datos, pues no es más que una estructura de datos en 3 dimensiones, o en 4 dimensiones, o en quinta dimensión. O sea, aquí ya depende de las dimensiones que yo quiera trabajar. Entonces, por eso es que puedo usar n dimensiones. De hecho, yo para mi tesis de maestría y de doctorado estuve trabajando con arreglos bidimensionales y tridimensionales. Entonces, pues sí se ocupan, ¿no? Bueno, al menos yo sí los ocupé. Entonces, ¿cómo defino un arreglo bidimensional? Vamos a ver. Profe, ¿index a qué hacía referencia? ¿En dónde? El index. Pues el índice, el tamaño de la dimensión. Ok, gracias. Por ejemplo, cuando es un arreglo de una dimensión, este index 1 me dice el tamaño del arreglo de una dimensión, ¿no? 10 quiere decir que tiene 10 elementos y se cumple la regla, que el índice va de 0 a n-1. Lo mismo para el index 2, que es el tamaño para el arreglo de la dimensión 2, de la dimensión 3, en las n dimensiones que yo quiera trabajar. ¿Dudas hasta el momento?
Gracias, profe. ¿No hay dudas? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo defino un arreglo bidimensional? Pues vamos a ver. Entonces, pues, como ya sabemos, agregamos nuestra respectiva biblioteca. Entonces, int main void return 0. Ya está. Entonces, ¿cómo nos dice la sintaxis que debemos declarar un arreglo n-dimensional? ¿Cómo Hay nos que dice? primero declarar su tipo. Tipo de datos. Entonces vamos a declarar un arreglo bidimensional de enteros. Ajá. Luego, El nombre que le vamos a asignar. el nombre, matriz. Ajá. Luego, El número de elementos. el tamaño de la primera dimensión, el tamaño de la segunda dimensión. Entonces, estoy declarando un arreglo de tamaño 3x3. Entonces, podríamos verlo como que estoy creando un arreglo de tres por 3, en donde el primer índice, ¿sí están viendo el dibujito que estoy haciendo? Sí, profe. profesor. Ok, entonces el primer índice me dice cuáles son las filas y el segundo índice me dice cuáles son las columnas. Entonces, 3 filas por 3 columnas. Entonces, vamos a inicializarlo. Entonces, queremos inicializar nuestro entero. Entonces, tenemos que poner llaves para definir la primera dimensión. Entonces, la primera dimensión nos dice cuál es el primer elemento, o sea, el que va a ir en la primera fila. Entonces, en la primera fila va a ir el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3. En la segunda fila va a ir el elemento 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y en la tercera fila va a ir el elemento 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, de esta manera ya inicialicé mi arreglo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces tengo en mi arreglo, pues lo puedo ver como un arreglo de arreglos. Entonces yo tengo 3 filas, 3 columnas. ¿Cómo puedo recorrer mi arreglo? Pues ahora simplemente recordemos que pues no puedo recorrerlo directamente. Entonces, para recorrer un arreglo de una dimensión, pues yo ocupaba un for, pero ahora un for no me es suficiente, entonces necesito un for anidado. Entonces, ahí que sea de filas, igual con 0, punto y coma, filas menor que 3, punto y coma, filas más. Y luego for size t, columna, igual con 0, punto y coma, columna menor que 3, punto y coma, y columna más. Entonces, pues ya simplemente yo imprimo. Print por ciento de, pero vamos a ponerle en sus respectivos pipes. Pipe de tamaño 5, coma. No, pero vamos a quitarle ahí está, tamaño 5, coma. Y queremos imprimir
pues matriz en la fila F, columna C. Y una vez que imprima cada una de las columnas, entonces el primer for va a recorrer fila por fila. El for interno va a recorrer columna por columna. Entonces, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Fila 1, columna 0, fila 1, columna 2, fila 1, columna, sí, 0, 1, 2. Y luego fila 2, columna 0, fila 2, columna 1 y fila 2, columna 2. Entonces, cada que imprima uno de ellos, pues voy a poner print que me imprima un pipe para cerrar y un salto de línea. Pues ya, entonces vamos a ver, no, qué gestos hacemos. Se llama matriz. Entonces vamos a poner aquí. Punto diagonal matriz. Pues ahí está, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues el for externo recorre las filas, el for interno recorre las columnas. ¿Dudas hasta este momento? Entonces, al final, lo que está imprimiendo puso matriz F y C es el valor de cada fila y que va a agarrar en cada fila y columna. Es FC. F. ¿F de dónde va? De las filas. 0 a 3. O a lo mejor aquí el problema es que 3 y 3, pues no vemos diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una de 3 y 4, ¿no? Quiere decir que son 3 filas, 4 columnas. Entonces, aquí hay que agregar 1, 4. Los números, pues son para identificar fila, columna, ¿no? 2, 4, 3, 4. Y entonces, pues aquí F, pues debe de ser 4. Aquí 4, 4. Pues ahí está. Ay, creo que me falló aquí sí, la inicialización. Miren, aquí debemos de ver, como no inicialicé bien mi arreglo, este es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no inicializamos bien. Yo solamente incrementé mis filas, digo mis columnas, pero mi fila, el número de filas no lo incrementé, pero en mi for le dije, pues la siguiente también. Entonces, pues tomó los datos que hubiera ahí, ¿no? Entonces, sintácticamente no es un error, pero sí es un error porque ya no son datos de mi arreglo, son datos que estaban en memoria, ¿ya vieron? Entonces, esto es el clásico error cuando no tengo cuidado con los índices. Entonces, aquí me está fallando. Las filas siguen siendo 3. Las columnas son las que son 4. Entonces, ahora sí. Sigo barriendo. F me dice cuál es la fila que voy a ocupar. Entonces va de 0 a 3. Esta es mi fila 0, mi fila 1 y mi fila 2. Acuérdense, ¿por qué? Porque los índices siempre van desde 0 a n-1. Entonces, primer fila, segunda fila, tercera fila, primer columna, el valor de C, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. 0, 1, 2 y 3. Entonces, mi arreglo, con un arreglo bidimensional, pues yo puedo recorrer un arreglo, perdón, con un for anidado, puedo recorrer un arreglo bidimensional. Pero voy variando. Aquí le estoy recorriendo por fila, ¿verdad? Primero la fila y luego las columnas. ¿Dudas?
Profe, eso que está al lado de las llaves donde puso los valores, bueno, ¿es una coma? Esto de acá, Ajá, sí es una coma. Todo está separado por comas. Porque acuérdate que cuando inicializábamos el arreglo con datos, pues lo separábamos con comas. ok. Nada más que aquí lo escribí así, pues para que se viera bien separado, ¿verdad? Pero pues en realidad esto es así, ¿no? Entonces, la primer llave pues, hace referencia a todo mi arreglo. La primer llave interna hace referencia al primer elemento, los 4 elementos de mi primer fila, los 4 elementos de mi segunda fila, los 4 elementos de mi tercer fila. De esta manera yo estoy declarando un arreglo bidimensional. Pero pues para que se vea bien, pues por eso lo escribí así, ¿no? ¿Dudas? Ok, gracias, profe. De mi parte no, profe. ¿Los demás no tienen dudas? Pues nomás una así como medio de chiste, usamos esa identación para los arreglos multidimensionales. Pues nada más para que se vea bonito, ¿no? Porque pues, en realidad no es necesaria, ¿no? Sí, sí, entiendo. Muy O bien. sea, nada más es para que lo vieran, no lo percibieran, cómo se está ordenando. Entonces, ¿dudas, muchachos? ¿No hay dudas? Yo creo que todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, am, ¿cómo hasta ahorita, pues estos arreglos bidimensionales, pues le podemos llamar, hasta cierto punto estáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi arreglo se está creando a partir de una constante. Pero pues nosotros podemos crear arreglos a partir de variables, como ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos un programa que me permita crear una matriz de n filas por n columnas? ¿Cómo lo Pero haríamos? tenemos que preguntar al usuario Pues cuántas sí, filas y cuántas columnas quiere. pues sí, ¿no? Los Pues sería almacenamos en como una copiar y variable, pegar el mismo en código, dos. ¿no? Pero en lugar de poner los números, ponemos unas variables que pues el usuario va a asignarles. Por ejemplo, a ver, vamos a copiar este código, ¿no? Vamos a copiar. Este es el que vamos a usar. Entonces, ¿qué nos haría falta? Tenemos que declarar las variables, ¿no? Tenemos que declarar las variables que van a servir como, como referencia para poder pedirlas al usuario, ¿no? ¿De qué tipo tienen que ser? Como vamos a trabajar con arreglos y van a ser para arreglos, ¿de qué tipo deben de ser? Float. Enteros, ¿no? Pues sí, pero enteros menos 4 es entero, ¿no? Consigned it.
int On- o size ¿no? on-site int o size, pero como habíamos mencionado que para trabajar con arreglos y con memoria y todo eso, pues vamos a utilizar pues size, pues vamos a dejarla como size, ¿no? Entonces, size, ¿qué necesitamos? Primero, ¿cuántas filas vamos a pedir? ¿Están de acuerdo? Recuerden que es una buena práctica siempre inicializar mis variables. Columnas. Entonces ya están. Ya tengo mis n filas y mis n columnas. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar al usuario cuántas filas y cuántas columnas quieren, ¿verdad, profe? Primero tenemos que saber cuántas filas y cuántas columnas, ¿verdad? Entonces, n, le decimos filas. Filas. Y luego leemos. ¿Qué tenemos que leer? Pues un unsigned, ¿no? Unsigned y le mandamos n filas. Punto y coma. Y luego, pues esa Pregunta, para el size no era UZ para leer. unsigned, no me acuerdo si, pero U también sirve. Está bien. Eh, entonces, pegamos, ¿no? Entonces, filas y aquí vamos a poner, pues, ahora cuántas columnas. ¿Cuántas columnas queremos? Y entonces aquí no vamos a poner a n filas, sino a n columnas. Prof, ¿Qué hago? creo que está mal la F, bueno, o hay que cambiarla a mayúscula o a minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque una se declaró en minúscula y en la otra la puso ya en mayúscula. Ah, sí, cierto, aquí. Aquí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. N filas y n columnas. Y luego, ¿qué nos faltaría? Pues asignar el índice con las variables. Los índices, más, digo. Ajá. Entonces, vamos a borrar esto porque ya no lo podemos inicializar así. Entonces, declaramos nuestras filas con n filas y columnas con n columnas. Ahí está. Entonces, ya que estamos creando una matriz bidimensional con las n filas que nos digan, con n columnas que nos digan. Entonces, ahora sí, como aquí estamos declarando una matriz variable, lo que tenemos que hacer es inicializarla manualmente. No podemos inicializarla con una asignación como lo hacíamos, porque no sabemos cuántas filas y cuántas columnas se van a querer a priori. Entonces, pues seguimos declarando nuestro arreglo para columnas desde f igual con 0 hasta f menor que n filas y luego columnas menor que n columnas, ¿no? Entonces, pues aquí no necesita, bueno, aquí estamos imprimiendo la matriz, vamos a copiar esto. Y aquí no vamos a imprimir. Aquí Vamos a iterar. vamos a iterar, ¿para qué? Para inicializar. En este caso, pues yo le voy a decir que matriz en la posición n, en la posición fila columna, le voy a asignar la suma de f más c, ¿no? De nada más para que se vaya sumando, no necesito más. Entonces, pues ya imprimimos. A ver, vamos a ver.
Entonces, vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Que se llama matriz. ¿Matriz qué? Matriz variable. Matriz variable. Punto C. Entonces ya está compilado. Ahora vamos a ejecutarla. ¿Cuántas filas quieren? No, pues 4 y 5 columnas. Entonces ahí está. Se está creando una matriz de 4 filas, 0, 1, 2, 3, y 4 columnas, 0, 1, 2, 3, digo, y 5 columnas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una pues es la suma de la anterior. Por eso es que me da 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 1 más 4, 5, y luego 2 más 1, 3, 2 más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Profe, ¿por qué puso eso de matriz es igual a F más C? Creo que era. O matriz de F igual a F más C. Ah, pues para no tener que estar leyendo cada dato, ¿no? Porque imagínate que no fueran 5, ¿no? Entonces, ¿de cuánto quiero mis filas? Pues unas 20 filas por unas 30 columnas, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Claro que pues no caben en mi pantalla, pero pues está creando 20 filas por 30 columnas. Pues ahí te encargo que estés capturando todos esos números, ¿no? Ah, o sea, solo fue como para el ejemplo, para que salgan números. Sí, para que salieran números, ¿no? Porque si no, es 3 por 3, ¿no? Ahí está, 3 por 3. Sí, nada más para que se vaya llenando de forma automática. Pues aquí estamos haciéndole una inicialización, pero pues nada evita que ustedes pudieran ponerle que el usuario capturara cada uno de los nombres, que cada uno de los valores que va a tener la matriz, ¿no? Pero pues ahorita para fines didácticos no me importa capturar, lo que me importa es que vean cómo estoy creando una matriz bidimensional y la estoy inicializando utilizando pues un for anidado. ¿Dudas? Luego el número de columnas y pues ya nada más le ponemos que el dato inverso, ¿no? Ponemos a propósito al revés el dato en columnas y el dato en filas. Ok, ¿y cómo lo hacemos? Entonces vamos a poner calcular la traspuesta, ¿no? Entonces, ya llevan álgebra, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo calculamos la traspuesta de una matriz? Aprovechando que tenemos una matriz entera, ¿cómo lo hacemos? Entonces, como ya capturamos la fila y la columna, pues tenemos que ahora que crear una matriz que se va a llamar traspuesta. ¿Con cuántas filas? El valor de n columnas, N columnas. ¿Cuántas columnas? n filas. N filas, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo hacemos?
Veamos si pegamos el código de arriba. Bueno, vamos a pegar este código que es el que me ayuda a iterar sobre filas y columnas, ¿no? Es igual. A ver, ¿cuál? Vamos a ver este. Entonces, desde las filas y las columnas. ¿Y luego qué hago? Hay que cambiar, bueno, por ejemplo, el primer for, en lugar de decirle que sea menor a n filas, hay que ponerle menor a n columnas. ¿Pero por qué? Pues porque ahora las columnas van a ser filas y las filas van a ser columnas. Pero para la traspuesta, ¿no? A ver, este for me ayuda a iterar sobre mi matriz, sobre F y C, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces tenemos que asignarle ese valor. ¿A quién? Pues a traspuesta, ¿verdad? Pero en lugar de las filas, ¿cuáles son? Las columnas, Las columnas, ¿verdad? ¿Y las columnas cuáles son? las filas. Las filas, ¿no? Y entonces, si todo sale bien, ahora vamos a pegar, no, espérame, un segundo. Entonces, ahora vamos a barrer. Ahora, nuestras filas son nuestras columnas y nuestras columnas son las filas, ¿no? ¿De quién? ¿Qué transpuesta? De traspuesta, ¿no? A ver, vamos a ver si funciona. Filas. 4 filas, 5 columnas. Bueno, no, 3 columnas. Pues ahí está, ¿no? Tenemos 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas con 3 columnas, que es igual, la traspuesta es una fila, se vuelve una columna, la segunda fila se vuelve la segunda columna, la tercera fila se vuelve la tercera columna y la cuarta fila se vuelve la cuarta columna. Pues entonces está bien fácil, ¿no? Calcular la traspuesta de una matriz, ¿no? Bueno, ¿Cómo? sí, profe. Ah, Sí, sí, está afirmativo. ¿qué necesidad de cambiarme el nombre? No me llamo Simón, me llamo Ilián. Disculpe, profe. Yo sé que está feo, pero pues así me pusieron. ¿Yo qué puedo hacer, no? No, profe, está chido su nombre. Ah, gracias, gracias. Es una hispanización del ruso Illich, que significa hijo. Mi papá bien original, ¿no? ¿Cómo te llamas? Hijo. Ahí está. Pero pues como mi papá no sabía ruso, dijo, pues si en ruso es Illich, en español es Iliak. Ahí está, así te llamas. Y pues así me puso. Ya ve, profe, cómo sí está chido su nombre. Pues más simple no puede estar, ¿no? Pero bueno, el punto no es ese. El punto es, ya ven que está muy fácil trabajar con arreglos bidimensionales. Pues nada más está, el detalle está en trabajar perfectamente los índices. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dudas, muchachos? Profe, donde imprime, no es traspuesta C y F.
en vez de F y C. Donde imprime nuestra respuesta, sí, no, porque ¿cuánta, la, mi traspuesta, ¿cuántas filas tiene? A lo mejor aquí lo que te está confundiendo es que n columnas, estoy usando la misma variable, pero bien lo pude haber hecho de la siguiente manera. Pude haber creado una variable size t que se llamara filas traspuesta igual a qué? Pues a n columnas, ¿no? Y luego pues, size t columnas traspuesta, pues a qué va a ser igual al número de filas, ¿no? Y entonces de aquí simplemente pude haber dicho, en lugar del número de filas, le decimos filas traspuesta y columnas traspuesta. Y ya. O en lugar de crear una nueva variable, cambiar. En lugar de imprimir la posición de la FC, ya la posición es CF, ¿no? Crear otra variable. Hay que tener cuidado. La primera barre las filas, la segunda las columnas. Pero filas y columnas ¿de quién? De la matriz original, la que insertamos, siempre y cuando los índices sean iguales, porque solamente se puede si son, bueno, en este caso serían cuadradas, ¿no? No, no necesariamente son matrices cuadradas. Cuadradas en el sentido de una matriz n por m, ¿no? N son, por N. no son m por m, sino son n por m, ¿no? Entonces pueden tener n filas, m columnas, p filas, q columnas. Entonces, aquí en el segundo for, pues aquí sí ya le puedo decir, en lugar de n columnas, pues le ponemos filas de la traspuesta y columnas de la traspuesta. Entonces ahí está, ya no. De 4, 3, ahí está, ¿no? Es el mismo resultado. Pero ya no te entra en conflicto de que si las columnas y filas no, o sea, siempre son las filas para las filas de mi traspuesta y las columnas para las columnas de mi traspuesta. Y son filas y columnas siempre. Ahora, aquí en esta parte sí hay cambio. ¿Por qué? Porque estoy barriendo filas y columnas de la matriz original, pero la matriz original corresponde a primero la columna y luego la fila de la matriz traspuesta, porque es una traspuesta de una matriz. ¿Dudas? De mi parte no, profe. ¿No hay dudas? Bueno, entonces, pues todos saben de álgebra, ¿verdad? Queremos creer que sabemos. Entonces, ¿cómo se calcula la inversa de una matriz? Reduciendo a su forma escalonada. ¿Qué? Uno por uno. Nombre. Ajá. 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 Utilizando la determinante. Entonces tenemos dos métodos. El método de Gauss y el método por determinantes, ¿verdad? Así es. ¿Aún no lo ven? Bueno, pues van a investigarlo y de tarea para el viernes, este programa pues ya calcula la traspuesta de una matriz. Calculen, extiendan este programa para que calcule la inversa de una matriz también. ¿Sale? Como quieran.
De preferencia por determinante, ¿no? Para que trabajen con los arreglos y aprendan a trabajar por determinantes, ¿no? Digo, para que vayan agarrando callo, ¿no? Practiquen. Ok, ¿dudas? ¿No hay dudas? Si se dan cuenta, todo el chiste, pues está en trabajar bien en los índices. Entonces, pues, de preferencia, háganlo, ¿no? Háganlo ustedes. O sea, peleense ustedes con el código. Ese programa, si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar. O sea, no me queda la menor duda. Alguien ya calculó la inversa de una matriz utilizando determinantes. Pero la idea es que lo hagan para que ustedes se enfrenten al problema de resolverlo. ¿Por qué? Porque pues, eso les va a dar experiencia para ir trabajando otras cosas. Si no lo hacen ustedes, no va a pasar nada. Pero lo más probable es que no aprendan, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes aprendan. Entonces, para aprender, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer las cosas. Entonces, ya vimos que nuestro programita hasta este momento, pues calcula la traspuesta. O sea, empezamos pidiendo un número de filas y columnas, entonces estamos creando matrices variables, es decir, de diferente tamaño. Entonces, cada ejecución, pues puedo definir nuevamente el tamaño de la matriz, entonces no hay tanto problema, ¿no? Siempre y cuando yo sepa el tamaño de filas y columnas que quiero, pues puedo crear un arreglo de n filas y n columnas. Entonces calculamos, lo llenamos con datos aleatorios. Bueno, no aleatorios, aquí los datos pues son muy específicos. La idea es que ustedes pudieran llenarlo con datos aleatorios y eso es muy fácil, es generar números aleatorios a través de la función RAND. Entonces, pues eso es pecata minuta, eso ustedes lo pueden investigar, cómo generan números aleatorios y cómo a partir de esos números aleatorios, pues poder calcular. Ya vimos cómo calculamos la traspuesta, nada más hay que fijarnos en que lo que son filas para una matriz son columnas para otra, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en este for, en el que estoy en este momento, de la línea 16, el, el número de filas y columnas lo estoy barriendo no, perdón, es más adelante. El número de filas y las columnas, pues les estoy definiendo, lo estoy recorriendo para la matriz original y calculo la traspuesta a partir de la matriz original. De hecho, si la creación de mi arreglo que me representa la traspuesta, pues está creado a partir de las filas y columnas definidas para mi matriz original, ¿no? Entonces, no hay tanto problema en ese sentido. Pero sí, aquí sí hay un cambio en cómo se están leyendo los índices de mi arreglo. Mientras que para la matriz original F y C me representan filas y columnas, para la matriz traspuesta representan las columnas, las columnas representan las filas y las filas representan las columnas. Entonces, por eso es que ahí hubo un intercambio. Pero eso es para tener en cuenta qué dato voy a poner en qué lugar. ¿Dudas, muchachos? Aquí nos faltó un print que me imprima un salto de línea, ¿no? 2 saltos de línea. Para que se separe, ¿no? Entonces, ahora sí. Pues una de 6 filas y 5 columnas, pues, ahí está, ¿no? Estoy calculando la traspuesta de mi matriz. La última fila, pues es mi última columna. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene dudas? No, profe, por eso todo bien. Ok. Bueno, entonces traten de hacerlo, ¿no? No, traten de hacerlo. No es una tarea que vayan a subir. La recomiendo que la traten de hacer para que ganen experiencia. Bueno, si no hay dudas, ¿dónde está mi presentación?
Profe, ¿cómo le imprimí ahí la transpuesta? ¿Cómo le aparece? ¿Cómo imprimo qué? O cuando calcula la transpuesta, ¿cómo le sale? Es que me sale como que extraño. A ver, preséntanos. Pues, ¿cómo me sale? Pues así, mira. Sí están viendo mi terminal, ¿no? Sí. A ver, lo voy a compartir. Espérenme, déjame permitir compartir. A ver, compártenos. ¿Quién eres? Emiliano. A ver, ¿qué pasó, Emiliano? A ver, ¿cuál es la duda? Es que pues ya cuando lo ejecuto, no Ujú. sé, filas 4 y 2 columnas, me sale así. Ah, bueno, a ver, filas 4, 1, 2, 3. Ajá, ahí está bien las filas. Las columnas están bien, ok. Ahora es en la, debiera de darnos 2 filas con 4 columnas, ¿verdad? Sí. A ver, vamos, cierra eso, vamos a ver tu código. Ah, es que te falta después de en la línea 43, después de esa llave, imprimir un salto de línea, nada más. Como no estás imprimiendo un salto de línea, pues por eso te termina de imprimir una fila y te imprime luego la otra. ¿Ya viste? Pero salió igual, ¿no? No, pues ahí están las dos, ¿no? Ah, son estas. Estas. Sí, ahí te falta por ahí un salto Otro salto de línea, ¿verdad? otro salto, pues para que no se vean juntas, ¿no? Sería Está en el... después del for, abajo, arriba, en la línea 40 y 39. En la línea 39 puedes imprimir un par de saltos de línea. Ok, ahí hay que identar bien el código, porque si te das cuenta, pues estás identando un poco sin sentido, ¿no? Sprint con F. Pero identarlo, este print lo mandaría para aquí. Pues a ver, ¿ese print pertenece al main o pertenece a un for? Pertenece al main. Entonces, pues tiene que estar a nivel de main, ¿no? Ahí. Ese for, o sea, ahí ya nada más es cosa de que identes bien tu código, ¿no? Voy a ver. Bueno, pero eso luego lo haces tú, ¿no? O sea, tu primera fila es tu fila 1 es tu columna 1, tu fila 2 es tu columna 2 y así sucesivamente. Por eso tu última fila, que es 3 4 es tu columna 4 que dice 3 4 pero en vertical. ¿Y esto a qué se refería? ¿A qué? ¿Esto a qué? ¿Cuál es esto? Lo que estoy con blanco. ¿Es la matriz? Pues es la matriz original, ¿no? De 4 filas con Ah, 2 ok, sí. columnas. Sí. Va. Y la otra, pues como es la traspuesta, el número de filas ahora es el número de columnas y el número de columnas ahora es el número de filas. Y ya tenemos la traspuesta de la matriz. Ok, gracias. ¿Dudas? Bueno, no hagan la inversa, porque la inversa es como que complicada. Mejor hagan la multiplicación de dos matrices, ¿no? ¿Cómo multiplican dos matrices? Pues bien fácil, ¿no? Filas por columnas, filas por columnas. Entonces tienen que validar que el número de filas, el número de columnas de una sea igual al número de filas de otra. Ya, ¿no? Sí sabes multiplicar matrices, ¿verdad? Sí, eso sí, profe. Pues entonces, pues ya mejor hagan multiplicación de dos matrices. Digan tamaño de la matriz 1 y de la matriz 2. Y llenen las matrices con números aleatorios, no importa. Y después multiplíquenlas, pero obviamente para multiplicarlas deben de cerciorarse que cumpla ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir dos matrices para poder multiplicarse? Entonces ya no vamos a hacer la de la inversa. No hagan el de la inversa porque ese es un poco más complejo, ¿no?
Entonces hagan mejor el de la multiplicación, ese es más simple. ¿Sí? Nos creen incapaces porque no somos de SCOM, ¿verdad? No, no los creo incapaces. Lo que No pasa se crean, no se crean. Lo que pasa que nos falta todavía un background más fuerte para poder hacer la inversa. Es que nos hace falta ver los determinantes, porque Y antes de los determinantes, ¿no? Porque tienen que saber cómo saco el determinante de una matriz variable, ¿no? Porque no es, la inversa de una matriz de 3x3 es bien fácil, ¿no? Tengo un dato, saco el determinante y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es porque son pocos años, pero ¿cómo lo haríamos para n por n, ¿no? Entonces, eso es más complicado, entonces no quiero que se me vayan a frustrar o traumar. Es que no sé, juego imposible. Entonces, no, mejor la multiplicación, eso es muy simple. Un programa que multiplica dos matrices variables, ¿no? Entonces, tienen que validar pues que las matrices se puedan multiplicar, llenarlas y mostrar la multiplicación. Eso es suficiente trabajo para trabajar tanto con arreglos como con loops, ¿no? Con ciclos. Entonces, pues ya, yo creo que eso lo pueden hacer muy fácil, ¿no? Y no tiene nada que ver con que sean o no de SCOM. Por favor, persínense cuando digan ese nombre. ¿usted es egresado de SCOM, profe? Yo soy egresado del SIC. Pero sí soy oriundo de SCOM de hace ya unos ayeres. Bueno, pero no estamos hablando de mí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Espérenme. ¿Dónde está mi? Ahora, el SIC, la ESIT, ¿y por qué SIT? ¿Por qué? Ese es de textil, ¿no? ¿Y por qué? Pues, ¿a poco está difícil lo que estamos viendo? Está bien fácil, ¿no? Con usted no es el problema, profe, es que el profe Sarabia es un dios en las matemáticas y como que nosotros no le entendemos mucho. ¿Y qué están viendo? Matrices. Es álgebra, Bueno, ¿no? ahorita ya le entendemos un poquito más, pero cuando fue números complejos, híjole, batallamos mucho. Pero pues los números complejos pues nada más son una parte real y parte imaginaria, ¿no? Bueno, profe, pero- el chiste de la materia del profesor Sarabia es esto. Demuestra. Ese es el Pues, chiste de todo. pues es que así debe ser, ¿no? De hecho, en computación ustedes deben demostrar que su algoritmo es el más eficiente. ¿Y cómo lo demuestran? Pues utilizando un análisis de complejidad. Entonces, yo debiera pedirles que hagan la demostración de que el algoritmo que me están presentando sea el más eficiente. Como lo que hicimos con el algoritmo de ordenamiento, ¿no? Vimos que la primera aproximación pues ordenaba, pero ya cuando estuvimos analizando nos dimos cuenta que pues hacía más iteraciones de las que debiera hacer, ¿no? Entonces, usando técnica de programación sencilla, que es, por ejemplo, una variable que me dijera si hubo o no intercambios en una iteración, pues pude reducir el número de iteraciones dependiendo del número de datos que estuvieran desordenados. Y después logramos reducir las comparaciones. En cada iteración se hacía una comparación menos. Entonces, ese es algo de lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué materia es la que llevan con su maestro? Álgebra, me imagino, ¿no? Álgebra lineal y números complejos. Es álgebra lineal, o sea, los números complejos pues no es más que una representación bidimensional de un número, ¿no? Porque un número complejo pues no es más que un número con dos componentes ahora. Y pues eso es un vector a final de cuentas, ¿no? Y como un vector pues tiene representación tanto cartesiana como representación cilíndrica o esférica. Entonces, si se remonta... Usted lo dice así de fácil porque ustedes ya tienen doctorado, porque ustedes ya pasaron por mucho. Apenas nosotros somos unos chamacos que entraron hace 2 meses. ¿Qué libro están usando para álgebra? Recomendó el Lenman. Lenman.
No, el Anton, el Emman es de geometría. Ok, el Anton. Ah, Introducción al álgebra lineal es como más orientado a ingeniería, más que nada. Había recomendado otro, pero no lo recuerdo y ese sí era muy, muy para tipo los de STEM. pero es que, nombres, déjame ver. Howard Anton, Introducción al álgebra lineal. Álgebra lineal. Mm, mm, es que no me acuerdo yo cuál usé. Porque yo también usé uno, o sea, yo también vi álgebra lineal. Pero déjenme ver si recuerdo cuál libro, porque yo también cuando vi álgebra lineal, pues con números complejos no había tanto problema, ¿no? O sea, por ejemplo, las raíces de la unidad, ¿no? Cómo calcular las raíces de la unidad a partir de números complejos, ¿no? O sea, no es difícil. Y de hecho, pues, si ustedes analizan un número complejo, pues no es más que un número que ahora en lugar de tener un componente tiene dos componentes y ya, ¿no? O sea, solo son dos componentes. Y eso No, lo profe, pero es que la materia esa, lo complicado es de que te dicen una fórmula, supongamos cualquier cosa, y de que demuestra por qué existe o demuestra por qué funciona. O sea, porque pues si nos ponen a calcular las raíces y todo eso del número, pues de cierto modo es seguir la fórmula nada más. Pero ya cuando te piden eso de demostrar o... pues es que está bien, ¿no? O sea, es que ustedes tienen que acostumbrarse a No, que, pues sí, es que la filosofía del profesor Sarabia sí es muy correcta, ¿no? Porque siempre está recalcando que podríamos estar pretendiendo aprender. pero Pero pues al final de cuentas es cierto, ¿no? Le estamos haciendo un daño a la sociedad si hacemos eso. es que ahorita ustedes tienen una cultura del menor esfuerzo. No es por ofenderlos, así es el ambiente, ¿no? El ambiente los ha llevado a que, pues, ¿qué me cuesta menos? ¿Estudiar o echar relajo? Ah, pues me cuesta menos echar relajo, entonces vamos a echar relajo. Y no, o sea, esa cultura del menor esfuerzo es lo que nos ha llevado a tener menor calidad en todo. Entonces, el decirles, por ejemplo, ahorita programación, ¿por qué creen que les insisto tanto en el tipo de datos, en la cantidad de memoria y todo? Porque al final, todo lo que ustedes hagan repercute en el performance de su aplicación. Si su aplicación no está bien diseñada, a lo mejor para 10 o 100 datos pues, lo hace rápido, ¿no? Pero ¿qué sucede si no trabajo con 100 o con 1000 datos, sino trabajo con cientos de miles o millones de datos? Eso no es descabellado, ¿no? Nada más, por ejemplo, la nómina del Politécnico son como 30,000, 40,000 docentes, ¿no? O más menos, ¿no? Entonces, imagínense estar calculando la nómina para cada uno de los docentes. Y no calculas solamente un concepto, no calculas muchos conceptos. Entonces, en realidad son 40,000 por el número de conceptos, ya no son solo 1,000 o 2,000 datos. Entonces, tienes que demostrar que lo que tú estás haciendo es óptimo y cómo lo vas a hacer. Ahorita lo que yo trato de enseñar es cómo ir trabajando con cosas más abstractas. De hecho, la primera parte, pues trabajamos simple variables y todo eso era muy simple, pero ahora ya estamos empezando con arreglos y ahorita vamos a empezar a trabajar cómo se ve la memoria, ¿no? Cómo yo puedo trabajar directamente con la memoria, indistintamente del tipo de datos de que se trate. Que eso es a lo que voy. No sé si están viendo mi presentación. Sí, ¿verdad? Y sí. Dice Sí, dirección. profe. Entonces, a lo que voy es, agarren un libro, el HubProf me parece, no, HubProf no. Ese es eh, eh, de computación, introducción a la teoría de la computación. Ay, es que sí tienen que agarrar un libro, ¿no? No sé cuál, déjenme ver si me acuerdo cuál es el que yo usé, pero, pero tienen que agarrar un libro y leerlo, pero leer programación, leer matemáticas no es nada más leer y ya sentarme, no es una novela. Es leo el libro, veo un concepto y trato de demostrar lo que sucede, lo que piden. Una demostración no es más que una serie de pasos
para poder llegar a una conclusión lógica y decir si es verdad o es falso. Entonces, la programación de hecho es eso, una secuencia de pasos lógicos que me llevan a resolución de una tarea. Entonces, no es muy diferente las matemáticas de la programación. Nada más que en matemáticas pues, hay cosas un poco más abstractas, pero una nace de la otra, ¿no? La computación nació de las matemáticas. Entonces, si ustedes aprenden matemáticas, si ustedes aprenden el manejo de vectores o que es álgebra al final de cuentas, pues estructuras de datos no es más que un arreglo vectorial de tipos de datos. Las bases de datos no son más que conjuntos, matrices de información organizadas de una manera. Álgebra de Boole, etcétera. Entonces, si ustedes conocen álgebra bien, todo lo demás pues cae como dominó, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que del libro que les recomendó su profesor, agárrenlo y a estudiar, pero estudiar no es una novela, no es el tío Petros, ¿no? Que me siento a leerlo y lo disfruto, ¿no? Me siento a leer, disfruto, pero tengo que arrastrar el lápiz, tengo que hacer muchos ejercicios. Y una recomendación, no traten de encontrar su ingeniería en YouTube, es lo que muchos creen, ¿no? Que van a poder, porque hay videotutoriales de todo. Pero esos videotutoriales generalmente solo son soluciones a problemas muy concretos y muchas veces son demasiada basura antes de obtener lo que yo quiero. Entonces, además no hay interacción. Ustedes ven un video y pues ya no le pueden preguntar al autor o al exponente de lo que está pasando, ¿no? Entonces aprovechen sus clases. Aquí sí pueden preguntar. Que no pregunten, bueno, ya es otra cosa. Ya es. Entonces, yo les recomiendo que pues arrastren el lápiz. No hay otra manera de aprender. Y aprender es haciendo ejercicios. Y preguntando, teniendo dudas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Nosotros podemos ver que cuando yo trabajo con variables de cualquier tipo, estas tienen una memoria asociada. No sé si se los he explicado antes, supongo que no, que cuando yo defino una variable, no con esto no, porque se ve medio feo. Cuando yo defino una variable, es como una pequeña caja en la memoria, en donde esa variable pues tiene un identificador. Ay. Entonces, cuando yo defino una variable, quitamos esto, esa variable se forma en memoria, pues tiene un identificador, lo que nosotros conocemos como el nombre de la variable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el identificador para mi variable se llama, no sé, contador. Entonces, contador, pues almacena en el espacio de memoria definido para esta, dependiendo del tipo de dato, si es entero, si es long, etcétera, pues almacena una información, en este caso, por ejemplo, el valor 9. Entonces, cuando yo llego a memoria y digo contador, en mi programa contador más, pues entonces el contador pues cambia, ya no es 9, ¿no? Ahora es 10. Entonces, en ese espacio de memoria se está almacenando mi información, pero las variables están compuestas por más elementos y uno de ellos elementos que componen la variable, que no hemos hablado mucho de él, pero que también ayuda a componer la variable, se le conoce como la dirección. La dirección de memoria. Generalmente la dirección de una memoria está dada en formato hexadecimal, pues, X, no sé, 1, F, 4, 5, etcétera, está asociada a mi variable. Entonces, cada que yo creo una variable, esta variable está compuesta de al menos 3 elementos. El identificador de mi variable, el espacio de memoria en donde va a almacenar la información y una dirección de memoria. Esa dirección, pues depende del tipo de dato. Por ejemplo, ¿cuántos bytes son para un entero? Habíamos dicho que 4, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Habíamos dicho Sí, que profe. 4 bytes. Entonces, esos 4 bytes tienen una dirección inicial, que es la dirección del primer byte que conforma mi variable.
Entonces, el operador address of o de extracción de dirección, que es el símbolo del ampersand, me permite recuperar la dirección de memoria que está asociada a una variable. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, por ejemplo, entonces, vamos a ver cómo trabajamos con las direcciones de memoria. Entonces, include entonces, ¿cómo trabajamos con las variables de memoria? Pues simple. Supongamos que yo declaro tres variables del tipo de dato que sea, pero vamos a llamarle long a, pues le doy un valor asociado que es 1. Long b, un valor asociado que sea 2. L es de long para que sea un tipo de dato long. Long c es igual a 3. Entonces, A, B y C tienen el tipo de dato 2. O puedo declarar una variable double D que sea igual a 4.0, doble E igual a 5.0, perdón, y 0, y doble A, B, C, D, E, F que sea igual a 6.0. Entonces, ya tengo mis variables. Entonces, yo de esta manera, pues estoy creando variables del tipo que sea. Entonces, pues, printf. Entonces, puedo decir que una variable long, ¿cuánto espacio de memoria ocupa? Ocupa, pues, por ciento u bytes, coma, perdón, puntos, size of long. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuántos tipos de datos ocupa, bytes ocupa una variable de tipo long? Pues sabemos GCC, perdón, GCC, entonces se llama direcciones, puse esta. Entonces, punto diagonal direcciones. Entonces, ocupa 8 bytes. Entonces, una variable long ocupa 8 bytes. Quiere decir que en memoria, pues está el espacio de memoria de 8 bytes destinado para mi variable de tipo long. Entonces, ¿cómo veo las direcciones? Entonces, pues simple y sencillamente de la siguiente manera. Profe, ¿eso tiene que ver con su computadora? ¿Qué? ¿Lo de 8 bytes? Sí, depende del compilador que estén usando y del sistema operativo. En el caso de mi computadora, pues son 8 bytes, ¿no? Puede ser diferente dependiendo del sistema. 4. En su caso, ocupa 4, bueno, depende del sistema operativo y también del compilador. Por eso es que es muy importante conocer los tipos de datos y dependiendo de la arquitectura para la que estemos compilando. Entonces, pues vamos a poner presentando direcciones de memoria. Entonces, habíamos visto que el operador address of
me regresa la dirección de memoria. Entonces vamos a poner printf n dirección de memoria de A. Los dos puntos. %P, vamos a utilizar %P para imprimir la dirección de memoria. Dirección de B. %P. Entonces, coma. ¿Cómo obtengo la dirección? Pues simplemente utilizando ampersand P. ¿A qué le suena eso? Perdón, ampersand A. Ampersand P. ¿A qué le suena ese ampersand B? ¿Dónde lo han visto antes? O sea, almacenar algo con el scanf. En el scanf. Entonces, scanf, ¿qué recibe? Analicen. El input del usuario. La entrada de usuario, pero como función, ¿qué está recibiendo? Una ubicación. Recibe una cadena donde le digo el formato que va a ingresar y ¿qué más? La dirección de memoria de la ubicación en donde va a almacenar. Entonces, dirección de C. No manches, profe, ya no tengo espacio. ¿Cómo que no manche? ¿Qué es eso? Pues no puedo ver, profe. ¿No ves? ¿Cómo que no ves? ¿De qué? ¿Qué no vemos? ¿Qué? No puedo copiar rápido el código. Ah, ¿y a poco voy muy rápido? Desde mi punto de vista, sí, y como está haciendo largo, no puedo tener tanto el programa abierto como el Zoom abierto. Ah, ok. Bueno, nada más es esta parte, ¿no? Estoy imprimiendo el valor de C. Entonces, ¿cómo que no manches? ¿Qué pasó? Hablen bien. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Ah, sí. ¿Usted nunca usó así el lenguaje, profe? Claro que sí, pero no en mis clases. Porque una cosa es la academia, la escuela, y otra cosa es la chorcha con mis cuates, ¿no? A usted le gusta que le hablemos de manera culta, ¿verdad? No es que me guste, es que estamos en una institución académica y debemos de hablar de acuerdo al lugar en el que estamos. Ya después, fuera del lugar, entonces, probablemente, pero mientras, no. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? ¿Qué obtengo con el ampersand? Pues si se dan cuenta, obtengo la dirección de memoria de mis... De hecho, noten que de este 18 pasó al 20. ¿Por qué? Y de este 20 pasó a 28. ¿Ya vieron? O sea, las direcciones de memoria que usó fueron algunas que son relativamente cercanas, ¿no? Sí, ok. Eso también depende de cada equipo, ¿verdad, profe? Porque, por ejemplo, a mí me aparecen puros ceros y luego 1FE04. Ah, sí, depende de cada equipo, donde la memoria, pues de hecho cada uno va a tener memorias diferentes. Pero si se dan cuenta, están seguidas una de otra, ¿no? 18, 20, 28. Entonces, en mi caso, vamos a ver si lo ejecutamos otra vez, volvió a cambiar, ¿ya vieron? La computadora va asignando diferentes direcciones de memoria. Entonces, aunque cada variable se está creando y tiene un identificador, cada una de ellas tiene un identificador diferente. Perdón, una dirección de memoria diferente. Entonces, pues completen este ejercicio imprimiendo las direcciones de memoria, pero ahora de los tipos double. Vean cuánto tamaño ocupa un double. Pues que me imagino que también 8 bytes, ¿no? Pero bueno, verifíquenlo e impriman sus direcciones de memoria. Entonces,
cada variable siempre va a tener asociada una dirección de memoria. Entonces, ya podemos inferir que scanf recibe como argumento una cadena de caracteres que es el formato de lo que va a ingresar, y ampersand variable. ¿Qué quiere decir eso? La dirección en donde se va a ubicar el dato, dónde lo voy a guardar. Entonces, scanf no recibe la variable, recibe la dirección de memoria de la variable donde yo voy a almacenar la información. ¿Sí? La dirección de memoria es como pues nuestras direcciones en casa, ¿no? No sabemos quién vive ahí, pero conozco la dirección y puedo entregar un paquete, ¿no? O sea, al final de cuentas es algo así. Entonces, las variables, recordemos que están formadas al menos por 3 elementos, que es el identificador de la variable, el espacio de memoria designado para la variable y la dirección de memoria asociada a la variable, ¿no? Asociada al primer byte donde va a almacenar la información. ¿Dudas, muchachos? Profe, ¿para qué era el porciento P? ¿O por qué usamos porciento P? Para imprimir la dirección de memoria, para que no me imprima un carácter medio extraño, ¿no? Para ver la dirección de memoria como es, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo le pusiera, no sé, %L de long, no es cierto, % de long, ¿cuál era? L, L, LI de long int. Lo va a hacer, pero me va a mandar, puede que me mande algo muy extraño, ¿no? Miren, aquí imprimió la dirección de memoria como si fuera un tipo de dato long, pero este no es el formato de las direcciones. Entonces, lo ideal es, en el caso de C, ponerle %P, ¿no? Entonces me va a imprimir pues la dirección en formato hexadecimal, que es como se almacenan las direcciones de memoria. ¿Le puedes subir un poco, por favor? ¿A qué le subo? A su código. Al código. Ok, gracias. Quería ver lo de la L. La L es para indicar que S1 es en formato long. Aunque si se lo quito, pues también va a tratar de convertir ese entero al formato long. Es nada más para identificarlo. ¿Dudas? ¿Más dudas? Sí, profe. Entonces, en el scan, ¿no? Para recordar bien. Cuando ponemos después el ampersand, estamos diciendo la dirección, ¿no? Donde se va a asignar esa supuesta variable, ¿no? La dirección de la variable. Sí, la dirección de la variable. La estamos llamando al momento de usar la función del scanf. Así es. Ok. Estamos diciéndole, scanf, tú vas a guardar el dato en este lugar. No le estamos dando la variable, le estamos diciendo la el lugar de la dirección, variable, sí. el lugar de la memoria donde va a guardar la información. Exacto, a eso vamos. Bien. Y todas las variables tienen dirección, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que hagan como ejercicio, bueno, ya saben la multiplicación de matrices, ¿no? Pero que hagan como ejercicio los arreglos tendrán direcciones, pues ahí vayan viéndolo, ¿no? Cómo funciona. Bueno, muchachos, dejamos todo esto, nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Sí, gracias, nos vemos. Bueno, entonces hagan esos ejercicios. No son para entregar, son para que ustedes aprendan. Y déjenme ver si recuerdo qué libro usé, porque yo usé también un libro muy bueno para álgebra. Y me gustaba mucho. Y pues, cualquier duda, ahí estamos para servirles. Ya saben cómo contactar. Nos vemos entonces el viernes, muchachos. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente luego. día. ¿Quién me ¿Me habló? puede apoyar ahorita en una duda con mi equipo? Por favor? Nombre. Soy Jair. ¿Qué pasó, Jair? A ver, ¿le puedo compartir mi pantalla?
A ver, Ve déjame. rápido, por favor. Sí, ya adelante. Comparte. Ya debes de poder compartir. ¿Sí pudiste? Ya voy, profe. Ah, ok. Sí, ya debes de poder. A ver, ¿qué pasó, Jair? ¿Sí se ve? Sí. Lo que pasa es que ya no puedo abrir mi code blocks así de manera directa. Por ejemplo, voy a cerrar esto. Verás que sí. Mire, no lo puedo abrir. Bueno, perdón, un trabajo. Perdón, un trabajo. ¿Cómo, Espere que. cómo que un trabajo? Espere. Un archivo como tal en directo en de archivos de la carpeta. No lo puedo abrir. A ver. Si quiero abrir, por ejemplo, mi práctica 1, no lo Ajá. abre, profe. ¿No lo abre? No sé qué pasa. Lo que pasa es que tenía el dev C++, pero Ajá. lo borré. Era el predeterminado. Ok, dale clic. A ver, abre ándale ahí. Dale clic derecho. Dale, abrir con. Ok, abrir con. Elegir otra aplicación. Dale, busca CodeBlocks. Dale más aplicaciones. Busca donde está CodeBlocks. Buscar otra aplicación en el equipo. Ahí, ¿dónde está instalado? Ok, ahí. Está en este equipo. Busca en. CodeBlocks. Ahí lo instalaste en CodeBlocks. Sí. ¿Debe ser este? No me suena ese como launcher. A ver, ¿O le busco la dirección desde aquí? a ver, abre ahí, dale propiedades. Propiedades. Abrir ubicación del archivo, abrir ubicación del archivo. Ahí está, es este CodeBlocks. Dale clic derecho, propiedades. Clic derecho, propiedades. Mira, está en Program Files x86, CodeBlocks. Entonces, ahí cancela eso. Es que yo creo que instalaste CodeBlocks de 32 bits o lo instalaste de 64. El de 64, el normal, el que Ok, nos dejó descargar. ok, entonces cierra eso. Entonces vete a donde dice disco local C. Arriba, en la barra de dirección. Arriba, más arriba. ¿Dónde? Pues donde dice disco local C, archivos de programa. En la Disco. barra de dirección, arriba. ¿Dónde, bro? Arriba. Me perdí. Arriba, tu puntero más arriba. Ajá, aquí está mi puntero. Ajá. Donde está la flechita hacia arriba. Ahí dice disco local C. Ahí dale clic. Ok. Dale clic ahí. Busca Perdón. archivos de programa x86. Ahí está, ahí abajo es la segunda carpeta. Arriba. Aquí está. Ahí está. Ahí busca CodeBlocks. Ahí está CodeBlocks exe. Abajo, ahí está. Dale abrir. Selecciona donde dice CodeBlocks ID. Dale Ahí, ¿no era ahí? No, sí, pero hay que decirle que asocie eso a este nuevo para que ahora lo puedas abrir directamente. Ok, entonces, a ver. Dale abrir con. Ajá, lo voy a asociar otra vez, ¿verdad? Abrir con. Elegir otra aplicación. Dale ahí, espérate. Dale, selecciona Ajá. CodeBlocks ID. Ahora, Aquí. ajá. Aceptar. Y ya, debes de poder abrirlo sin problema. Ok. Está bien, profe. Creo que sí, ya quedó. A ver, nada más déjame lo checo. Sí, ya incluso si revisas tus iconos, ya cambiaron. Sí. ¿Ya viste? Ahí.
Ah, es que se estaba cerrando cuando empezaste a abrir. So- ¿Ya viste? Ah, sí, ya quedó. Es que se estaba cerrando cuando tú lo abriste, entonces pues te causó ahí conflicto. Ok. Y es que estaba tomando otra dirección, ¿verdad, profe? ¿O sí llegó a ver cuál estaba? Sí, Decía exe. un launcher, no sé qué, ¿no? Ok. Está bien, ¿Vale? profe. Ahora nada más recuerda que los nombres del código fuente, los nombres de los archivos no deben de llevar espacios ni iniciar con números por Sí, sí, estándar. es lo que me di cuenta. Por eso intenté abrir el de práctica 1. Bueno, Sí, profe. sale Ahí. pues. Entonces, nos vemos, ¿no? Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Bye. Hasta luego, profe.